Hola, sean bienvenidos. En esta oportunidad voy a resolver la práctica número 6 correspondiente al impuesto a las ganancias, NIC 12. Este ejercicio tiene dos partes. La parte A corresponde al periodo fiscal 2007 y la parte B es el periodo fiscal 2008 para ver la evolución que van a tener las partidas de un año al siguiente. También es importante que este ejercicio está bajo el supuesto de que ya anteriormente la empresa ha aplicado la NIC 12, ¿verdad? No es para una empresa que está aplicando la NIC 12 por primera vez, sino que ya tiene saldos previos de la aplicación de la NIC 12. Para el desarrollo del ejercicio tenemos primero que todo el balance de comprobación del año 2017. Información adicional para fines de identificar las diferencias de tratamiento entre la parte contable y la parte tributaria, la información que nos solicitan. Para la parte B tenemos la información igual de las cuentas para ver las diferencias entre el tratamiento contable y el tratamiento tributario. Y tenemos finalmente el balance de comprobación del año 2018. Voy a devolverme para ver cuál es el primer elemento que nos solicitan en la parte A, en el año 2017. Nos dice hacer una conciliación entre la utilidad contable, que es la utilidad del estado de resultados antes de impuestos, y la utilidad gravable, que es la utilidad después de ajustar esta utilidad contable por las cuentas que son gravables y no gravables, deducibles y no deducibles, y calcular el impuesto que le corresponde. Haga el asiento para el impuesto del periodo. Entonces, en este caso, eh, yo ya por aquí estoy valiéndome de una plantilla para ir un poco más rápido y no tener que digitar todos los datos. Tengo que ir al balance de comprobación y preparar el estado de resultados. Aquí lo dejé muy simple, sin ningún encabezado ni nada, simplemente para fines de preparar mi conciliación, donde yo tengo que hacer la misma estructura del estado de resultados, partiendo de las ventas, 750,000, el costo de ventas, 725,000. Esto me lleva a la utilidad bruta. Posterior a esa utilidad, le voy a extraer los gastos operativos que corresponden a sueldos, 118,000, garantías, 40,000, depreciación, 122,500 y finalmente honorarios, 13,000. Esto nos da como resultado 131,000 de utilidad de operación. Posterior a esto irían los otros ingresos y los otros gastos. Tenemos un ingreso únicamente en este ejercicio que son intereses ganados por 20,000 colones. Esto me va a llevar, bueno, si lo sumamos y me da como resultado 151,500. Aquí ya tengo la utilidad contable, la primera parte de lo que me pedía. Ocupo hacer una conciliación entre la utilidad contable, esta, y la utilidad gravable. La utilidad gravable, ahora entonces, basado en información adicional, voy a determinar cuáles ingresos y gastos tienen un tratamiento diferente para la parte tributaria. Por ejemplo, las cuentas por cobrar nos dice que corresponden a ventas a crédito, las cuales fueron incluidas en las ventas del periodo. Eso está bien, no hay ningún problema. Por la base de acumulación y devengo, yo tengo que registrar la cuenta en el momento en que se dio y para efectos tributarios, entonces tendría que facturar y realizar el debido eh, pago del impuesto. Pero nos dice que excepto por una venta a plazos de 20,000, la venta a plazos no se está incluyendo y por tanto deberíamos incluirla en las ventas. Seguimos con los lectores, nos dice que la cual para efectos fiscales se incluyen las ganancias del periodo actual, pero para efectos contables se registra en el periodo cuando se cobra. Hay una diferencia, entonces nos dice que esta venta a plazos tiene un costo de 15,000. Significa que para efectos de ventas y el costo de ventas nosotros tendríamos que incluir en ventas 20,000 colones más, el costo de ventas 15,000 colones más. No lo voy a hacer ya directamente porque ya ese es nuestro estado de resultados que se va a presentar, sino que lo hago en esta parte de la conciliación
y lo voy a hacer incluyendo un ingreso grabable. El ingreso grabable sería la utilidad. Ojo esto, utilidad de ventas a plazo. La utilidad de ventas a plazo son de ventas de 20,000 menos 15,000 de sus gastos eh, correspondientes del costo de ventas. Voy al punto 2. Nos dice que los inventarios representan el costo de estos que es deducible en su totalidad cuando se venden. ¿Qué es esto? Que el inventario se convierte en costo de ventas al finalizar. Eso es el tratamiento normal que tiene cualquier inventario. De hecho, aquí estaría el costo de ventas que corresponde al inventario ya vendido. Por tanto, eso es un gasto completamente deducible. Vamos al punto número 3. Maquinaria y equipo. Representa una maquinaria adquirida el 1 de enero del 2016, que tiene una vida útil de 4 años, sin valor residual, y se deprecia por línea recta a partir del mes de la compra. Para efectos fiscales, se permite depreciar el activo en 2 años. Entonces aquí también hay una diferencia, porque para efectos contables tiene 4 años, para efecto tributario tiene 2. Contablemente se registra menos depreciación que está incluida en el gasto por depreciación y tributariamente se registraría más. Ese adicional que tiene la depreciación lo voy a registrar en los 2 primeros años, 2016 y 2017. Estamos en 2017, entonces habría una parte que incluir en este periodo. La maquinaria tiene un costo, vamos a buscarlo, este sería igual, tanto para efectos contables como para tributarios, de 250,000. La vida útil para efectos contables es de 4 años, para efectos tributarios de 2. Nos dice que no hay valor residual, entonces el valor del costo es el mismo del valor depreciable. Y la depreciación es por línea recta, simplemente voy a tomar el costo y lo divido entre la vida útil. Para efectos contables sería 62,500, para efectos tributarios 125,000. Aquí hay un aumento en la depreciación de 62,500. Esto constituye un gasto adicional que es deducible. Entonces, en gastos deducibles, tengo un aumento en depreciación de 62,500. Cuarto punto, el 1 de enero del 2017. Esto es un poco más grandecito, ahí está. 1 de enero del 2017, la maquinaria de la entidad se revaluó en 180,000 y la vida útil es la que le falta a la maquinaria para depreciarse totalmente a partir de esta fecha. Esta revaluación no es deducible para fines fiscales. Se espera recuperar el importe en libros revaluado mediante su uso. Entonces, nosotros tenemos la revaluación en 180,000 con una vida útil de 3 años y esto nos daría una depreciación de 60,000 colones. Ese corresponde a un gasto no deducible. Gastos no deducibles estaría la depreciación de la revaluación. Siguiente punto, 5, cuentas por pagar. Representa los saldos adeudados a los proveedores de las mercaderías compradas en el periodo. Eso no hay ningún problema, porque básicamente lo que está diciéndonos es que nosotros registramos, por ejemplo, eh, gasto por alquiler, cuota, alquileres por pagar, efectivamente, o una cuenta por pagar. Efectivamente nos ha pagado, pero ya se incurrió en ese gasto. Ya nos lo facturaron, sería un gasto deducible, la cuenta se mantiene ahí. Honorarios por pagar, según las leyes tributarias de los gastos por honorarios, el máximo deducible es de 10,000. Vean que los honorarios que están en el Estado son 13,000. Dice, y el exceso sobre este monto no es deducible. Entonces, por aquí estarían
los honorarios y, bueno, tenía un nombre. Voy a pasarme a la página anterior. Honorarios a directores. Y es por la diferencia, 3.000 colones. Bueno, este gasto deducible, bueno, ahora lo hacemos. Es que esta utilidad agravable va sumando a la utilidad antes de impuestos. Este gasto deducible va a ir restando y estos gastos no deducibles van a ir sumando. Para que lo tengamos ahí en cuenta, es que no les puse ningún signo. La verdad sería muy raro ponérselo a algunos y a otros no. Sigamos. La provisión para garantías, esta partida representa la parte no pagada del gasto deducible por garantías del periodo por 40.000 colones. Solo se pueden deducir fiscalmente las garantías pagadas. Entonces, aquí es importante que entonces la provisión para garantías que está en el estado de situación, pero bueno, esta es la balanza, entonces estaría reflejado en la parte de pasivos, es la parte que no se ha pagado, entonces sería un gasto no deducible por garantías, garantías no canceladas, 12.000 colones. Intereses ganados provienen de unos certificados adquiridos del Banco Central que se tuvieron 7 meses y están exentos del impuesto de renta. Eso significa que estos intereses ganados serían ingreso no gravable. Vamos a ponerlo por acá. Ingreso por intereses, 20.000. Finalmente nos dice que asuma que siempre van suficientes ganancias fiscales para aplicar a los activos por impuesto de renta diferido. Tal vez aquí, esta fue una pregunta que me hicieron y que es importante aclararlo, por lo menos en este video, para que ya nos quede en general. Esto lo que supone es que el próximo año yo estoy esperando que va a haber una utilidad. Y entonces, cuando hay una utilidad el próximo año, significa que vamos a tener que pagar el impuesto y por tanto, el activo por impuesto, el pasivo por impuesto de renta diferido del año pasado, pues afectarían ese gasto del próximo periodo, considerando o teniendo el supuesto de que va a haber una utilidad. Entonces, por tanto, ese activo por impuesto de renta diferido se va a consumir en ese periodo. Básicamente eso es lo que nos dice ese último punto número 9. Bueno, entonces con eso llego a la utilidad. Este, vamos a ver qué el nombre que pusieron acá, grabable. Aquí en el ejercicio nos pedían utilidad contable, bueno, es esta utilidad antes de impuestos. Y utilidad grabable también se le conoce como renta imponible, como vimos en otro ejercicio. Entonces, la utilidad grabable corresponde a los 151.500 de utilidad antes de impuestos, más el ingreso grabable de 5.000, menos el ingreso por intereses, que es no grabable, menos el gasto deducible de 62.500 y más los gastos no deducibles de 60.000, 3.000 y 12.000. Esto nos estaría dando 149.000. Eso nos daría una utilidad de 149.000, pero hay un movimiento que estoy omitiendo y es aquí en el punto 7, que nos dice que la provisión del año pasado fue usada en su totalidad durante este periodo por la suma de 10.000. Este también es un gasto deducible. Voy a incluirlo aquí en los gastos deducibles, que serían las garantías canceladas. Las garantías no canceladas son no deducibles, pero las canceladas, que son las del año pasado, 10.000, sí habría que considerarlas y van también restando. Entonces, utilidad agravable, 139.000 colores. Nos dice
en la primera página que la tasa de impuesto es de 30%. Entonces, tasa de impuesto de renta, 20%, y por tanto, el impuesto es de 41.700. Este ya es el impuesto de renta del periodo. Y podemos hacer la última parte de ese punto que nos solicitan, hacer el asiento del impuesto de renta. Gasto por impuesto de renta contra el impuesto de renta por pagar. 41.700. Y ahí lo tenemos. Ahora al segundo punto. Terminemos aquí de ponerle el formatito. Ok, ahí está nuestro cierre. Punto número 2. Determine los valores contables y fiscales de los activos y pasivos y obtenga el correspondiente activo por impuesto diferido o el pasivo por impuesto diferido. Haga el asiento para registrar el activo y pasivo del periodo y la reversión del periodo anterior. Para esto yo ocupo las cuentas de activos y pasivos del estado de situación. Estas cuentas serían únicamente las de activos y las de pasivos, ignorando. Bueno, tengo que ignorar el pasivo y activo por impuesto de renta diferido. Aquí es un activo, un pasivo neto, perdón, por impuesto diferido. Y tengo las cuentas del patrimonio. Esas tampoco las tomo en consideración. Únicamente activos y pasivos. Para agilizar el proceso, yo por aquí ya tengo esto mismo. Tengo bancos, cuentas por cobrar, la utilidad diferida, el inventario, terreno, maquinaria revaluada, depreciación de maquinaria, depreciación de la maquinaria revaluada, cuentas por pagar, honorarios por pagar y la provisión para garantías. Estas son las cuentas del balance de comprobación que estaban al debe y el haber. Tenemos. Y ahora ocupo determinar su valor fiscal con base en la información que nos proporcionaron anteriormente, que ya utilizamos para la conciliación fiscal. Tengo que ir determinando si los valores contables son iguales a los valores fiscales o si difieren en algún caso. En el caso de los bancos, son exactamente iguales, no hay ninguna información adicional que nos dé alguna partida gravable perdón, aquí ya no es gravable o deducible, pero en alguna partida que tenga un monto o que nos genere un monto diferente. De hecho, las partidas que tenían algún monto diferente, eh, de acuerdo a lo que vimos por acá, va a corresponder exclusivamente a las que tomamos aquí en la conciliación. La utilidad de betas a plazo, vamos a ver, la depreciación del activo y su revaluación, la provisión para garantías. Esas son las cuentas que tienen diferencias. Las demás cuentas no. Diferencias transitorias, tal vez hago la aclaración, es decir, diferencias que se compensan en el tiempo, no las diferencias permanentes, únicamente las transitorias son las que considero acá. Entonces, las cuentas por pagar tampoco tuvieron alguna diferencia. La utilidad diferida, sí, la utilidad diferida para efectos tributarios no existe porque la utilizamos toda en este periodo. Para efectos contables nos decía que no se había incluido, sino hasta el futuro, cuando se pagaba. Entonces, hay una diferencia que nos da cero. En el inventario no hay ninguna diferencia, porque nos dijeron que cuando se vendan son deducibles tal cual. El terreno tampoco había ninguna diferencia. En el costo de la maquinaria no hay ninguna diferencia. La maquinaria revaluada sí tiene una diferencia. No existe maquinaria revaluada para efectos fiscales. Tenemos la depreciación acumulada de la maquinaria. La depreciación acumulada de la maquinaria también tiene una diferencia. La diferencia es que para fines fiscales, y este sería el segundo año, deberíamos tener 2 años de depreciación de 125.000. Ya el activo se encuentra completamente depreciado. La maquinaria
reevaluada no existe y por tanto su depreciación acumulada tampoco. Las cuentas por pagar no generaron diferencia. Los honorarios por pagar sí generan diferencia, pero es una diferencia permanente. Entonces, no lo voy a considerar. Voy a colocar el mismo monto. Y la provisión para garantías es una diferencia también transitoria. Una vez que se haga el pago, ya la puedo considerar para efectos fiscales. Entonces, la provisión para garantías va a estar en cero de momento, pero sí genera la diferencia. Vamos a determinar la diferencia que dijimos era el valor fiscal menos el valor contable. Bueno, aquí eh, vamos a irlo ajustando. Eh, bueno, si es que como está debería ver. Entonces, bueno, en bancos cero diferencia, en cuentas por cobrar cero diferencia, en la utilidad 5.000 negativos de diferencia, en inventario cero de diferencia, terreno cero de diferencia y lo mismo en la depreciación acumulada. En el caso de este, de la maquinaria revaluada, este, esto es interesante porque aquí la maquinaria revaluada, este, va a generarnos, bueno, deberíamos registrarla más bien al revés, para tener una diferencia de 180.000, porque él va a ser un pasivo por impuesto de renta diferido, básicamente. Yo estoy incluyendo menos gasto del que pudiese colocar. No me están aceptando ese gasto del periodo. En el caso de la depreciación de la maquinaria, hay una diferencia de 125.000. En el caso de la maquinaria revaluada, la diferencia ahora es de 60.000. Las cuentas por pagar es de cero, igual en los honorarios, y la provisión para garantías es de 12.000 colones negativos. Determino el activo y pasivo por impuesto, tomando la diferencia y multiplicándola por el 30% del impuesto que estaríamos considerando se va a pagar. Ujú. Y entonces tenemos que hay una utilidad en ventas a plazo. En este caso es un activo por impuesto diferido, porque yo estoy pagando el impuesto por esta transacción el día de hoy y en el futuro no tendría que volverla a pagar, lo que significa que el gasto real del próximo periodo habría que rebajarle 1.500 de impuesto. En el caso de la maquinaria estoy quitando el gasto, pero en el futuro lo puede incluir. Es un pasivo por impuesto diferido. Igual la maquinaria revaluada. Aquí son tres cuentas y la depreciación de la revaluación. En la provisión para garantía sucede igual que en la utilidad a plazos. Estoy eliminando el gasto, con lo cual estoy pagando más impuesto, pero en el futuro me lo van a reconocer. Es un activo por impuesto diferido. Ahí tenemos todas las transacciones debidamente identificadas. Con lo cual, ya aquí determiné cuánto es el activo y el pasivo, puedo hacer el asiento que nos solicitan. Este asiento va a tener dos elementos. Podríamos hacerlo en un solo asiento. Pero vamos a hacer primero que todo la reversión del periodo pasado. El periodo pasado, si bien es cierto, aquí se está presentando el pasivo neto de 51.750, por aquí nos dicen el detalle de la cuenta.
son eh, las diferencias temporales netas de 2016 son 15.750 de pasivo por impuesto de renta diferido. ¿Qué es la diferencia entre 18.750 de pasivo y 3.000 del activo? Yo tengo pasivo por impuesto de renta diferido, 18.750. Voy a tener también su activo, activo por impuesto de renta diferido, 3.000, y la diferencia sería el gasto por impuesto de renta, 15.750. Ahora, no se extrañen, y aquí tal vez tengamos un cuidado con este ejercicio. El que está en el balance de comprobación, esos 51.750, no corresponde a este, ¿verdad? Eso es una mayorización posterior, entonces no es la misma partida, para que lo tengan en cuenta. Hay que tener cuidado con eso. Y dicho esto, entonces vamos a hacer registro de este periodo con base en esto. Aquí vamos a tener más bien el activo al DER, activo por impuesto de renta diferido. El activo sería 1.500 y 3.600, 5.100. El gasto por impuesto de renta y el pasivo por impuesto de renta diferido. El pasivo por impuesto de renta diferido sería 54.000 más 37.500, y, pero estoy sumando la revaluación. La revaluación no iría en este caso. Disculpen, más bien la revaluación, bueno, yo le estoy calculando la diferencia, pero no va a ir en este caso porque aquí nos solicitaban hacer el asiento correspondiente a la revaluación aparte, ¿ven? Para fines de ver el tema del superávit. Entonces, voy a dejarlo fuera de este asiento. Eventualmente podríamos hacerlo todo en un solo asiento, pero eh, vamos a hacerlo en un asiento aparte de acuerdo a la instrucción que nos están solicitando. Entonces, el gasto por impuesto de renta está por 32.400. Y ya ahí tendríamos el segundo asiento. Vamos al siguiente punto. Ahí yo termino el punto 2 y comienzo el punto 3, que es lo que decía de la revaluación, para no dejarlo ahí sobre el aire, donde nos dice que haga los asientos correspondientes a la revaluación de la maquinaria y su traspaso del superávit por revaluación en la cuenta de utilidad retenida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, básicamente nosotros tenemos eh, por aquí que la revaluación tiene una depreciación de 60.000. Ahí va a estar el primer elemento que tiene esa depreciación, y es que la depreciación se le va a ajustar el impuesto que incluye ese gasto por depreciación y los gastos por depreciación del periodo, y después los ajusté, pero va a generar una diferencia transitoria que va a dar paso a un pasivo por impuesto diferido. Cuando el gasto por depreciación es consumido, nosotros pasamos la revaluación de superávit a utilidades retenidas. Eso lo vamos a hacer aquí, no hay ningún problema. Yo voy a hacer superávit por revaluación
contra utilidades retenidas, pero aquí es donde hay que tener cuidado. Eran 60.000 de gasto por depreciación. Yo únicamente voy a llevar a ese superávit el 70%. ¿De dónde sale ese 70%? Bueno, si el impuesto es un 30% y el otro 70% es el que consideramos aquí en superávit. Entonces, superávit por revaluación y utilidades retenidas estarían por el 70%. Y el otro 30% genera un pasivo por impuesto diferido, que es este de acá, de este, 18.000 colones. Em, y bueno, esto nos va a afectar el gasto. Iría contra el gasto por impuesto de renta del periodo. Ahí lo tenemos. Aún me falta un asiento más para reflejar esta diferencia de los 54.000 y de los 180.000. Básicamente nuestro asiento es este, maquinaria revaluada, y esta maquinaria revaluada es de 180.000. La registro con un pasivo por impuesto ahí diferido de 54.000 colones, y la diferencia la estaríamos llevando al superávit por revaluación. Bueno, tal vez aquí aclaremos que este asiento se genera en este periodo que es cuando se hizo la revaluación. Eso fue el 1 de enero de 2017. Es más, tal vez históricamente esta cuenta no es al final del periodo como lo estamos viendo acá, sino más bien al inicio, cuando se hizo la máquina de la revaluación. Y yo haría maquinaria revaluada contra superávit por revaluación, y ahí es donde separo ese pasivo. Y en la medida que vamos cerrando, pues ese pasivo se va a consumir. Pero más bien, bueno, supongamos que este asiento va posterior a es como más bien al inicio del periodo, eh, básicamente, que es para reflejar esos dos movimientos de 180.000 y de 54.000. Pero reflejar esto únicamente para efectos de tener la separación del pasivo, ¿verdad? Porque al final no me lo van a aceptar para efectos tributarios. Importante que este pasivo por impuesto de renta diferido, los 18.000, que corresponden al consumo de ese superávit, consumo de una parte de superávit, este, lo que se hace es que se presenta en el estado de cambios en el patrimonio. No tiene el mismo tratamiento que el resto del pasivo. Él es especial por ser de la revaluación. Bueno, con esto termino el año 2017. Paso al 2018. ¿Qué sucede similar? Nosotros nos ocupamos de hacer la conciliación entre la utilidad contable y la utilidad gravable, determinar los valores fiscales, hacer los asientos de revaluación y la conciliación. Bueno, un segundito. En la anterior, bueno, en la anterior me brinco un punto, que es hacer la conciliación para la tasa, para ver cuánto es la tasa efectiva. Vamos a hacerlo por acá. La tasa efectiva se obtiene cuando nosotros tenemos alguna diferencia que es permanente, básicamente. Aquí hay dos diferencias permanentes. Las diferencias permanentes van a ser los intereses que no son gravables nunca, y los honorarios de los directores, que también nunca van a ser gravables. Entonces, ¿cómo hacemos la conciliación? Yo tomo la utilidad contable, 151.500. Tengo la tasa del impuesto.
30%. Y con esta tasa yo estoy obteniendo, tal vez voy a poner la tasa como hacia la derecha. Con esta tasa yo obtengo un impuesto, bueno, entonces pongamos el mejor impuesto de, de renta. Con el 30% del impuesto, que es la tasa actual, yo estoy pagando a nivel de impuesto 45.450. Las diferencias permanentes son dos. Uno es el interés no grabable, los eh, ingresos por intereses, que corresponden a 20.000 colones, pero lo que me interesa aquí es no los 20.000 colones, sino el 30% de los 20.000 colones, son 6.000. Ah, bueno, y estos son intereses que son no gravables, menos 6.000. Y el otro eran los honorarios, que este es más bien un gasto no gravable, gasto por honorarios. En este caso, el efecto es más bien de sumarlo. Gasto por honorarios son 3.000. 3.000 al 30% son 900 que van a ir sumando. Y con esto, entonces llegaríamos al gasto del impuesto, el gasto fiscal, básicamente. Perdón, suma el primero. Ahí está. 40.350. Ese es el gasto fiscal. De hecho, nosotros ese gasto fiscal podemos confirmarlo. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, simplemente habría que hacer, bueno, tal vez puedo conciliar aquí también para ver la tasa efectiva. Pero yo tengo el ingreso por intereses y lo divido entre la utilidad contable. Eso también hay como un dato importante para ver cuánto es la tasa efectiva. Eh, 3,96 en este otro caso, 0. Como porcentaje, 0,59. Nuestra tasa efectiva es del 27. Eso debe tener también dos decimales como los anteriores, 26,63. Yo puedo confirmar el gasto fiscal, gasto por impuesto, mayuzando los asientos que hemos hecho. Por aquí en el primer asiento teníamos 41.700. Le voy a restar 15.750 del asiento de reversión del impuesto diferido, más los 32.400 del gasto por impuesto diferido de este periodo, y menos el impuesto del superávit. Eso nos da 40.350. Entonces, sí calza perfectamente. Vamos entonces ahora al segundo periodo, segundo año. Bueno, tal vez aquí aclarar, como ya lo había mencionado en otros videos, que eventualmente puede ser que estos aciertos, ya que lo estoy haciendo uno a uno, como para que vayamos viendo el proceso, pero perfectamente algunos se podrían, en algunos casos, ver netos, que nos va a llevar al mismo valor final. Entonces, también estaría bien pues, tener el cuidado para efectos de la evaluación, que nos quede suficientemente claro qué es lo que se hizo. Vamos al año 2018, donde tenemos que hacer nuevamente la conciliación fiscal, pero ahora con los valores del segundo periodo. En este caso, los valores a nivel de ingresos son ventas de 800.000, costo de ventas 400.000. Esto nos lleva a una utilidad bruta de 400.000. Es importante que en este, a diferencia del anterior, hay una utilidad realizada en ventas. Cuando existe eso, tenemos que adicionarlo aquí. Eso ya lo habíamos visto en otro ejercicio.
adiciono la utilidad de ventas a plazo. Pero vean que es la utilidad realizada, porque para efectos contables nos decían que no se incluía en el periodo donde se hizo la venta, sino cuando se cobre. Entonces nos lo dijeron en el año anterior. Entonces aquí ya se lograron de los 5.000 realizar 3.000. Y aquí está realizado. Y esto nos da una utilidad bruta sobre ventas. Bueno, aquí pongamos que esta es una utilidad bruta total de 403.000 colones, a la cual le vamos a restar el gasto de sueldo, 152.500, las garantías, 35.000, la depreciación, 122.500, y el gasto por honorarios a directores por 15.000 colones, con lo cual la utilidad de operación va a quedar por, vamos a ver, 78.000 colones. También tengo que adicionar el ingreso, la parte de los otros ingresos, que sería un interés ganado de 25.000 colones, con lo cual la utilidad antes de impuestos es de 103.000 colones. A estos 103.000 colones le tenemos que hacer, al igual que hicimos en el año anterior, los ajustes correspondientes de las cuentas que tienen diferencias de tratamiento entre la parte contable y la parte tributaria. En el punto número 1 nos dice que las cuentas por cobrar corresponden a ventas a crédito, cuales fueron incluidas en las ventas del periodo. Eso está correcto, ese tratamiento correspondiente, pero nos dice que las ventas a plazo del año anterior, 20.000 se cobra, que eran 20.000, se cobraron 12.000 en este periodo, llevándose a ingresos la parte correspondiente. Entonces, la parte que corresponde a la utilidad de las ventas a plazo sería un ingreso no gravable, porque si nos devolvemos al año anterior, ya aquí lo incluí entre los ingresos gravables, ya pagué impuesto por esa parte. No lo puedo incluir en el año 2018 porque si no estaría pagando doblemente ese impuesto. Entonces, por aquí voy a colocar ingresos no gravables. Ingresos no gravables que corresponde a la utilidad de ventas a plazo, eh, por 3.000 colones. 3.000 colones, ahí le puse un cero de más. Punto número 2, inventarios representan el costo de estos, que es deducible en su totalidad cuando se vendan. Ahí no hay ningún problema, están en el costo de ventas. La maquinaria representa una maquinaria adquirida el 1 de enero de 2016, que tiene una vida útil de 4 años sin valor residual y se deprecia por línea recta a partir del mes de la compra. Para efectos fiscales, se permite depreciar el activo en 2 años. Aquí nos devolvemos porque no tengo este dato en la plantilla. Me voy a traer este dato de la diferencia contable y tributaria de lo que correspondía a la maquinaria. La maquinaria, tiene una diferencia en el tratamiento contable y tributario. Aquí hay que tener cuidado que para el segundo año hay una diferencia más grande, porque contablemente, yo puedo depreciar 100, o podía depreciar 125.000, pero el año pasado se hizo lo que correspondía a depreciación y este año no hay más depreciación del activo. La diferencia eran 2 años en este caso. Para efectos contables, yo voy a registrar 62.500. Para efectos tributarios, ya se depreció por completo. Entonces va a haber una diferencia. Aquí lo puse, fíjate, pues son 62.500, que va a corresponder a un gasto completamente deducible para efectos fiscales. Gasto deducible, que sería la depreciación, bueno, ajuste en depreciación o aumento de depreciación por 62.500. Gasto, reitero, completamente deducible. El 1 de enero de 2017, la maquinaria de la entidad se revaloró en 180.000 y la vida útil es la que se
la que le hace falta la maquinaria para depreciarse contablemente a partir de esa fecha. Esta revaluación no es deducible para efectos fiscales y se espera recuperar el importe en libros de la maquinaria revaluada mediante su uso. Entonces, nosotros tendríamos que darle el mismo tratamiento a esa revaluación que la que hicimos el año anterior. Aquí me devolví el año 2017 y vemos que en los gastos no deducibles estaría la depreciación de la revaluación por 60.000 colones. Gastos, gastos, gastos no deducibles, depreciación de revaluación por 60.000 colones. ¿Qué otro elemento vamos a tener? Este, aquí, al igual que en el periodo pasado, habrá que ajustar precisamente esa depreciación de la revaluación para fines del superávit. Entonces, esa es una cuenta que hay que tener cuidado posteriormente. Cinco cuentas por pagar representan los saldos adeudados a los proveedores de las mercaderías compradas en el periodo. Eso ya dijimos que estaba correcto. Honorarios por pagar según la ley tributaria de los gastos por honorarios. El máximo deducible es de 10.000 y si vemos los honorarios están en 15.000, hay un no deducible de honorarios de 5.000. También vamos a tener, vamos a ver, gastos del periodo. Que me estoy brincando algo. Aquí, provisión para garantías. Esta partida representa la parte no pagada de las garantías deducibles por garantías de 35.000. Solo se pueden deducir fiscalmente las garantías pagadas. La provisión del año pasado es de 12.500, de 12.000. Entonces, yo voy a tener un gasto por garantías del periodo que este es deducible, que son las garantías canceladas por 12.000, que fue la del año pasado, pero la provisión de este periodo, vamos a buscarla, que corresponde, garantías 8.000. Estos 8.000 corresponden a un gasto no deducible por garantías, que son garantías no canceladas, aún, de 8.000 colones. Bien, y ahora entonces nos quedaría, vamos a ver, algún otro movimiento. Vaya, devolverme en el enunciado. Los intereses ganados provienen de unos certificados adquiridos con el Banco Central que se tuvieron 7 meses. Es exactamente lo mismo y están exentos del impuesto de renta. Entonces, en gastos no gravables tendríamos eh, los intereses ganados, que corresponden a 25.000. Y vamos a ver, ya tendríamos la utilidad de ventas a plazo, los intereses ganados, y gastos deducibles, aumento de depreciación. Ah, bueno, un segundito. Para efectos tributarios, yo ya no puedo deducir ninguna depreciación. Ya la pasé toda en los años anteriores. Esta ya no sería deducible. Las garantías canceladas sí son deducibles. Eh, los gastos por garantías cancelados, ¿sí? En no deducibles estarían los no cancelados, los honorarios, la depreciación de la revaluación y esta depreciación de la maquinaria. Pero en este ya es el segundo, el tercer año. Solo habían 2 años para efectos tributarios. Ya yo más bien utilicé todo. Si esta diferencia de 62.500 es de un gasto que ya no es deducible para efectos tributarios. Le llegaríamos a una utilidad gravable que corresponde a la utilidad antes de impuestos menos la utilidad de ventas a plazo y menos los intereses ganados.
menos las garantías canceladas y más la depreciación de la depreciación de la maquinaria revaluada, los honorarios y las garantías no canceladas. Aquí está escrito muy bien. Eso significa que tendríamos un gasto por garantía, pero una utilidad agravable de 198.500. Realiza el mismo procedimiento que es aquí, aplicándole la tasa del impuesto sobre la renta del 30%. Y esto nos llevaría a un impuesto de renta de 59.550. Ahí ya lo tenemos. Con lo cual puedo hacer el asiento, que sería el mismo que hicimos por acá, por los 59.550. Gasto por impuesto de renta contra el impuesto de renta por pagar. Bien, entonces ahora vamos al segundo punto, que nos pide determinar el activo y pasivo por impuesto de renta diferido. Aquí tenemos las cuentas. Voy a copiar nada más aquí los encabezados que pusimos en el anterior. Entonces vamos a tener que para bancos su importe fiscal, pues básicamente es el mismo. Y como pasaba en el anterior, ahí hay cuentas que no tienen ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces, bancos 86.050, cuentas por pagar, por cobrar. Ahí hay un error en el nombre. Vamos a cambiarlo. La plantilla decía por pagar, es por cobrar. Voy a ver nada más que el anterior también decía por pagar. No me di cuenta, pero el anterior también decía por cobrar. Disculpen. Es la plantilla que tenía ese error y no lo noté. Y vamos a tener ahora la utilidad que nos queda de las ventas a plazo, que ya sabemos que no tiene valor para efectos eh, fiscales. De hecho, aquí le pusimos cero, ahora es la parte que queda, cero. El inventario no tiene diferencias, tampoco el terreno, tampoco la maquinaria. La maquinaria revaluada no existe para efectos tributarios, para efectos de la depreciación de la maquinaria, ya estaba completamente depreciada para efectos tributarios en 250.000. En el caso de la depreciación acumulada de la revaluación, no tiene efectos tributarios. Por su parte, la cuota por pagar está en 21.000, los honorarios están en 3.000 y la provisión para garantías está en 8.000. Ahora, con esto vamos a ver el importe de las diferencias que también ya sabemos que únicamente se generaban en algunas cuentas. Bancos, pues bueno, ninguna diferencia. Lo mismo cuentas por cobrar. Aquí en utilidad de ventas a plazo sí teníamos de 2.000, lo que nos queda. El inventario no tiene, terreno no tiene, maquinaria no tiene. Llegamos a la maquinaria revaluada, que sí, y dijimos que iba a ser más bien a la inversa, por 180.000. La depreciación se tiene 62.500. También la maquinaria, la depreciación de la maquinaria revaluada, 120.000. Cuentas por cobrar, no tiene. Honorarios, no tiene. Ah, bueno, esa última, perdón, la provisión es cero, sí, sí tiene, claro. De hecho, aquí lo hicimos también igual, la provisión sí tenía una diferencia. A todas las diferencias les vamos a aplicar un impuesto de 30%, con lo cual, a nivel de activos y pasivos, el activo por impuesto de renta diferido corresponde a la utilidad diferida de ventas a plazo. Dijimos que la maquinaria era un pasivo por impuesto diferido, igual la depreciación de la maquinaria y la depreciación de la revaluación. Y finalmente la provisión para garantías es un activo por impuesto diferido. Así es como nos queda, que de hecho son los mismos movimientos que teníamos en el periodo pasado, donde hay dos activos y tres pasivos. Para efectos de nuestro asiento,
El asiento que vamos a hacer es para reversar los movimientos del periodo pasado, que viene por acá, la información. Nos dice que, vamos a acercarlo un poquitito, el pasivo es por 73.500. Pasivo por impuesto de renta diferido, 73.500, contra un gasto por impuesto de renta. Ahorita arreglamos ahí. El gasto sería la diferencia. Voy a quitar aquí este pasivo que está como parte del texto y cerrar también el activo por impuesto de renta diferido. 5.100. La diferencia sería aplicada al gasto. Tenemos. Una vez que realizamos este, ahora registramos el de este periodo. Voy a copiarlo del periodo pasado. Bueno, dicho sea de paso, este último asiento ya no va. Entonces vamos a tener que el activo en este periodo es de 3.000. El pasivo únicamente estaríamos considerando eh, para, para efectos del pasivo de este periodo lo que corresponde a los 54.000 de la maquinaria revaluada, los 36.000 de la depreciación de la maquinaria revaluada y un elemento adicional que correspondería a, bueno, nos recordamos que en este periodo, y este es diferente al anterior, porque ya aquí el activo está completamente depreciado. La depreciación de este periodo, que yo estoy considerando como no deducible, es de 122.000. El 30% de estos son 36.750. Este valor no está en nuestra eh, conciliación. Se lo voy a adicionar al pasivo por impuesto de renta diferido. Eso nos da 54.750. Y calculamos la diferencia con el activo por impuesto de renta diferido. Tenemos ahora el último asiento, que es el superávit por revaluación, que es exactamente lo mismo, donde vamos a tener que registrar de la depreciación de este periodo el 75%, perdón, 75, 70, 30% y el 30% como pasivo. Y ahí quedarían nuestros asientos. Aquí ya no se hace el otro asiento de la maquinaria porque este solo se realiza en el año que está la evaluación, que es lo que mencionaba anteriormente, únicamente en el periodo pasado. Y con eso ya terminamos el punto número 3. Voy al último punto, que es la conciliación de la tasa efectiva, donde este, vamos a tener una utilidad contable en esta oportunidad, está un poco más abajo, de 103.000, igual un 30% del impuesto, serían 30.900. Las diferencias permanentes corresponden a unos intereses ganados de 3.000
y a unos honorarios, vamos a buscarlos, de 5.000, con lo cual el gasto fiscal es de 24.900 y nuestra tasa neta estaría en 24,17%. Aquí también podemos determinar los elementos, por ejemplo, de cuánto es porcentualmente el gasto por interés con respecto a la utilidad contable, 7,29 de reducción. Y por su parte, el gasto de los honorarios es 1,46, que más bien aumenta. Si yo mayorizo el gasto del periodo, debería darnos exactamente lo mismo, el gasto por impuesto de renta, menos aquí 68.400 y más 51.750, bueno, y menos 18.000 de estos 800, con lo cual nos dan los mismos 24.900. Y bueno, con esto estaríamos finalizando el ejercicio. Muchas gracias y cualquier consulta me lo dejan en los comentarios.